Libro tercero. Tales son, en orden a la naturaleza de los dioses, los discursos que conviene, a mi parecer, que oigan y que no oigan desde la infancia hombres, cuyo principal fin debe ser el honrar a los dioses y a sus padres, y mantener entre sí la concordia, como un bien para la sociedad. Lo que hemos dispuesto sobre este punto, dijo Adimanto, me parece muy razonable. Ahora, si queremos hacerlos valientes, no es preciso que lo que se les diga, tienda a hacerles despreciar la muerte. ¿Crees que se pueda temer la muerte y tener valor? No. Por Júpiter. No lo creo. Un hombre que está persuadido de que el otro mundo es horrible, ¿podrá dejar de temer la muerte? ¿Podrá preferirla en los combates a una derrota y a la esclavitud? Eso es imposible. Luego nuestro deber es estar muy en guardia respecto a los discursos que tengan esta tendencia, y recomendar a los poetas que conviertan en elogios todo lo malo que dicen ordinariamente de los infiernos, con tanto más motivo cuanto que lo que refieren ni es verdadero, ni propio para inspirar confianza a los guerreros. Sin duda. Borremos, pues, de sus obras todos los versos que siguen, comenzando por los siguientes. 148. Jo preferiría la condición de labrador al servicio de un hombre pobre, que viva del trabajo de sus manos, a reinar sobre la multitud toda de los muertos. Y estos, ¿no descubrió de las miradas de los mortales y de los inmortales esta estancia de tinieblas y de horrores, temida por los dioses mismos? Y después, ¡ay de mí! En las estancias de Pintón aún nos queda una alma, y mía imagen, pero privada de todo sentimiento. Y también, él solo piensa, los demás son sombras errantes. Y estos, ese alma, al salir del cuerpo, desciende a los infiernos, llorando su destino y echando de menos su fuerza y su juventud y también, su alma, como el humo, se sume bajo la tierra dando gemidos. 149. Y en fin, como los murciélagos, tiene el fondo de un antro sagrado remoloteando chillidos, cuando uno de ellos ha caído de la roca, y se enganchan los unos a los otros. Así las almas se ligan y enlazan dando gemidos. 1. Conjuremos a Homero y a los demás poetas a que no lleven a mal que borremos de sus obras estos pasajes y otros semejantes. No es porque no sean muy poéticos y que no halaguen agradablemente el oído del público, pero cuanto más bellos son más peligrosos para los niños y para los hombres, que, destinados a vivir libres, deben preferir la muerte a la servidumbre. Tienes razón. Borremos también estos nombres odiosos y formidables de Cocito, Estigia, Manes, infiernos y otros semejantes, que hacen temblar a los que los oyen. Quizá tienen su utilidad para otro objeto, pero es de temer que el terror, que ellos inspiran, enfríe y debilite el valor de nuestros guerreros. Este temor es muy fundado. Pues es preciso quitarlo. Sí. Y servimos lo mismo en la conversación que en poesía de expresiones enteramente contrarias. Sin contradicción. Quitemos igualmente esas lamentaciones y quejas, que se ponen en boca de los hombres grandes. Es una consecuencia necesaria de lo que acabamos de decir. 150. Veamos antes, si la razón autoriza o no esta supresión. ¿No es cierto que el sabio no mirara como un mal la muerte de otro sabio su amigo? Es cierto. ¿Que no llorara por consiguiente por él, como si le hubiera sucedido una desgracia? No. Digamos igualmente que el sabio se basta a sí mismo, y que tiene sobre los demás hombres la ventaja de no necesitar de nadie para ser dichoso. Nada más cierto. Luego no será para él una desgracia perder un hijo, un hermano, riquezas, o cualquiera otro bien de esta naturaleza. Cuando esto le suceda, no se lamentará, sino que lo soportará con toda la paciencia posible. Sin duda. Luego con razón suprimimos en los hombres ilustres las lágrimas y los gemidos, y los reservamos a las mujeres, y aun a las más débiles entre ellas, así como a los hombres de carácter afeminado, puesto que queremos que los que destinamos para guardar nuestro estado, se avergüencen de semejantes debilidades. En esto obramos perfectamente. Conjuremos una vez más a Homero y a los demás poetas, para que no nos representen a Aquiles el hijo de una diosa, tan pronto echado sobre el costado, tan pronto boca arriba o boca abajo sobre la tierra. Tan pronto errante, presa del dolor, sobre la ribera del mar inmenso. 1. 151. Ni tomando el polvo abrasador con dos manos, y cubriéndose con él la cabeza o llorando y gimiendo, ni a Príamo, rey casi igual a los dioses, suplicando y arrastrándose en el polvo, y llamando un tras otro a cada uno por su nombre. También les suplicaremos, que no nos representen a los dioses llorando y exclamando: ¡ay de mí! ¡Cuán lamentable es mi suerte! Soy una madre desgraciada. Y si este es un mal respecto de los demás dioses,
Lo es mucho más aún después de haber puesto en boca del más grande de ellos estas palabras. ¡Ay de mí! Veo con sentimiento a un mortal, que me es querido, huyendo alrededor de las murallas, mi corazón está turbado. Y en otro pasaje. Desgraciado de mí. He aquí el gnome acento circunflejo en que Sarpedón, el mortal que más quiero, va por la voluntad del destino a perecer Arnuis de Patroc, hijo de Menucio. 152 Ya ves, mi querido Adimanto, que si nuestros jóvenes toman en serio esta clase de historias, y si no se burlan de todas estas debilidades, como indignas de los dioses, les será difícil creerlas indignas de sí mismos, puesto que de todas maneras no son más que hombres, no se avergonzarán de tales acciones y discursos, y a la menor desgracia que les suceda, se abandonarán cobardemente a los gemidos y a las lágrimas. Nada más cierto que lo que dices. Acabamos de ver que no debe ser así, y debemos atenernos a las razones expuestas mientras no se nos presenten otras mejores. Sin duda. Será más conveniente que se sientan inclinados a la hilaridad. ¿Una risa excesiva no es señal de una gran alteración en el alma? Lo creo así. Luego no debemos consentir que se nos representen a los hombres grandes, y menos aún a los dioses, dominados por una risa que no puedan contener. No, seguramente. Y si hemos de creerte, reprenderemos a Homero por haber dicho, una risa inextinguible estalló entre los dioses, cuando vieron a Vulcano agitarse cojeando. 1. Sí, si quieres creerme, debes reprendérsele. Sin embargo, la verdad tiene derechos, que es preciso respetar. Porque, si no nos engañamos cuando dijimos que la mentira nunca es útil a los dioses, pero que lo es algunas veces a los hombres, cuando se sirven de ella como de un remedio, es evidente que su uso solo. 153 puede confiarse a los médicos y no a todo el mundo indiferentemente. Es evidente. Solo a los magistrados supremos pertenece el poder mentir, a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos para bien de la república. La mentira no debe nunca permitirse a los demás hombres, y así diremos que un particular, que engaña al magistrado, es más culpable que un enfermo que engaña a su médico, que un discípulo que oculta al maestro encargado de su formación las disposiciones de su cuerpo, y que un marinero que disimula al piloto el estado de la nave y de la tripulación. Es muy cierto. Por consiguiente, si el magistrado coge en mentira a algún ciudadano, sea de la condición de los artesanos, sea adivino, sea médico, sea carpintero, 1, le castigará severamente, como a quien introduce en el estado, lo mismo que en la nave, un mal capaz de trastornarle y perderle. Este mal indudablemente perdería al estado, si los actos correspondiesen a las palabras. ¿No deberemos también desarrollar en nuestros jóvenes la templanza? Seguramente. ¿No son los principales efectos de la templanza hacernos sumisos para con los que mandan, y dueños de nosotros mismos en todo lo relativo a comer y beber y en los placeres de los sentidos? Sí, así me lo parece. Por lo mismo aprobaremos el pasaje de Homero en que Diomedes dice, 154 Amigo, siéntate, guarda silencio y signe mis consejos. 1. Y este otro, los griegos marchaban llenos de ardor y de valor. En silencio, mostrando respeto a los jefes. 2. Y todos los demás pasajes semejantes. Los aprobaremos. Diremos lo mismo de estas palabras, borracho, que tienes los ojos de un perro y el corazón de un ciervo. 3. Y lo que signe, así como todas las injurias que los poetas y los demás escritores ponen en boca de los inferiores en contra de los superiores. No, sin duda. Semejantes discursos no son a propósito para inspirar moderación a nuestros jóvenes, y si les inspiraran otros sentimientos, no debe sorprendernos. ¿Qué piensas de esto? Pienso como tú. Pero que él cuando Homero hace decir al sabio Ulises que nada le parecía más bello que acento circunflejo mesas cubiertas de manjares deliciosos, y un escanciador sacando el vino de la cratera para llevarlo y derramarlo de la redonda en las copas. 155 Y en otra parte, que la muerte más triste es perecer de hambre, o cuando nos presenta a Júpiter, olvidando, por el exceso de la pasión, los proyectos que había formado, cuando solo él vigilaba durante el sueño de los dioses y de los hombres, y de tal manera impresionado a la vista de Juno, que no quiere retirarse a su palacio, sino satisfacer sus deseos en aquel mismo sitio, protestándola que jamás había sentido tanto cariño por ella, ni cuando por primera vez se vieron sin saberlo sus padres. 2. O cuando refiere la aventura de Marte y de Venus, sorprendidos en las redes de Vulcano. 3. ¿Crees tú, que todo esto sea a propósito para hacer templados a nuestros jóvenes? De ninguna manera. En cambio, cuando nos pinta sus héroes hablando y obrando con espíritu invencible,
entonces sí que es preciso admirarle y escucharle, como por ejemplo, cuando dice, Ulises, golpeándose al pecho, dijo a su alma estas palabras, mantente firme, alma mía, tú has soportado los más terribles males. 4. Sí, ciertamente. Tampoco debe consentirse que nuestros guerreros sean ansiosos de riqueza, ni que se dejen corromper por presentes. 156. No, sin duda. Que no se cante delante de ellos que los presentes ganan a los dioses, ganan a los reyes venerables, Antibarra. Y que no se tenga por sabio el consejo que Fénix, ayo de Aquiles, dio a este, diciéndole que socorriera a los griegos, si le hacían presentes, y que los guardara resentimiento, si no se los hacían. 2. También nos negaremos a creer y confesar que Aquiles haya sido codicioso hasta el punto de recibir presentes de Agamenón. 3. Y de no entregar un cadáver hasta no haber recibido el rescate. 4. Tales hechos no son dignos de alabanza. Aunque con sentimiento debo decir, que Homero no ha tenido razón al atribuir tales hechos a Aquiles y al haber dado crédito a lo que otros antes que la habían publicado. Otro tanto digo de las amenazas que este héroe dirige a Apolo. Tú me has engañado, tú, el tiasgnesto de los dioses, te castigaría si tuviera poder para ello. 5. Y de su resistencia en frente de un dios, al río Janto, contra el que estaba dispuesto a batirse. 6. Y de lo que dijo con ocasión de su cabellera, que estaba consagrada al río Esperquio, al héroe Patroclo. Quiero dar mi cabellera. 1. No es creíble que haya hecho eso cuando murió Patroclo, ni que haya arrastrado el cadáver de Héctor alrededor de la hoguera de aquel. 2. Ni que haya inmolado y hecho quemar en la misma hoguera troyanos cautivos. 3. Sostendremos que nada de esto es cierto, y no consentiremos que se haga creer a nuestros guerreros, que Aquiles, el hijo de Tetis y del sabio Peleo, y por este biznieto de Júpiter. 4. El discípulo del virtuoso Quirón, haya tenido un alma tan desarreglada, que se dejara dominar por dos pasiones tan contrarias, como lo son una miserable avaricia y un orgullo, que le llevaba a insultar a los dioses y a los hombres. Tienes razón. Guardémonos también de creer y de permitir que se diga, que Teseo, hijo de Neptuno, y Pirítoo, hijo de Júpiter, hayan intentado el robo sacrílego que se les atribuye. 5. Ni que ningún otro hijo de los dioses, ningún héroe se haya hecho culpable de las crueldades y de las impiedades de que les acusan falsamente los poetas. Obliguemos a estos a reconocer, que los héroes nunca han cometido semejantes acciones, o que, si las han cometido, ya no son descendientes de los dioses. Pero no les permitamos decir que son a la vez hijos de los dioses y culpables de semejantes crímenes, ni que persuadan a nuestros jóvenes que los dioses han producido algo malo y que los héroes no valen más que los hombres. Porque, como dijimos antes, esta clase de discursos ofenden a la verdad y a la religión, y ya hemos demostrado lo repugnante que. 158 es suponer que los dioses sean autores de mal alguno. Es cierto. Añadamos que tales discursos son muy peligrosos para los que los escuchan. En efecto, ¿qué hombre no justificará a sus ojos su propia maldad, cuando esté persuadido de que no hace más que lo que han hecho los hijos de los dioses, los descendientes del gran Júpiter, que tienen a la cima del Ida, en M acento circunflejo dio del puro éter, un altar en que hacen sacrificios a su padre, y que llevan aún en sus venas la sangre de los inmortales, Antibarra? Por todas estas razones desterremos de nuestra ciudad esta clase de ficciones, por temor de que engendren en la juventud una lamentable facilidad para cometer los mayores crímenes. Desterrémoslos. Puesto que hemos comenzado a fijar los discursos que deben respetarse y los que no deben respetarse, hay todavía algunos de otra especie de que tengamos que hablar. Ya hemos tratado todo lo que hace relación a los dioses, a los genios, a los héroes y a los infiernos. Sí. Aquí correspondería arreglar lo relativo a los discursos que se refieren a los hombres. Sin duda. Pero, mi querido amigo, en este momento esto es imposible. ¿Por qué? Porque yo creo, que diríamos que los poetas y los autores de fábulas se engañan gravemente con relación a los hombres, cuando dicen que los malos son dichosos en su mayor parte y los hombres de bien desgraciados, que la injusticia es útil en tanto que permanece oculta, y, 1, versos atribuidos por Luciano a Eucondiersis N. poeta trágico que no nombra. Veas el elogio de Demóstenes, t. Y, capítulo 13. 159 Por el contrario, que la justicia es dañosa al que la practica y útil a los demás. Le prohibiríamos semejantes discursos y les prescribiríamos que en lo sucesivo dijeran lo contrario, lo mismo en verso que en prosa. No es verdad. Estoy persuadido de ello.
Pero si confiesas que en esto tengo razón, deberé concluir que convienes en lo que se cuestiona desde el principio de esta conversación. Es justa tu reflexión acento circunflejo, por consiguiente, reservemos el tratar de cuáles son los discursos que deben admitirse respecto de los hombres, para cuando hayamos descubierto lo que es la justicia y si es ventajoso en sí ser justo, sea uno tenido o no por tal. Acento circunflejo haremos bien obrando así. Basta lo dicho sobre los discursos y pasemos a la dicción. De esta manera habremos tratado a fondo lo que debe ser materia de los discursos y la forma que conviene darles. No te entiendo. No es eso lo que deseo. Veamos si me entenderás mejor de otra manera. Todo lo que dicen los poetas y los autores de fábulas es otra cosa que una narración de las cosas pasadas, presentes o futuras. No. Para ello, no emplean o una narración simple, o una imitativa, o una compuesta de una y otra. Te suplico que te expliques más claramente. Soy un maestro singular, a lo que parece, porque no puedo hacerme entender. Voy a ver, siguiendo el ejemplo de los que no tienen facilidad en explicarse, si puedo hacerte comprender mi pensamiento presentándotelo, no en general, sino en ejemplos sucesivos. Respóndeme. ¿Sabes los primeros versos de la Ilíada, donde Homero refiere que Grises fue en busca de Agamenón para suplicarle, 160 que le entregara a su hija, y que como Agamenón se negara con aspereza, él se retiró y conjuró a Apolo para que vengara esta repulsa en el ejército griego? Lo sé. Sabes también, que hasta estos versos, imploraba de todos los griegos, sobre todo a los dos hijos de Aireo, jefes de los pueblos, el poeta habla en su nombre, y no trata de hacernos creer que sea otro el que habla y no él. Pero después de estos versos habla en nombre de Grises y emplea todo su arte para persuadirnos de que no es Homero el que habla sino el anciano sacerdote de Apolo. La mayor parte de las relaciones de la Ilíada y de la Odisea son de este género. Es cierto. ¿No es siempre una relación, ya hable el poeta por sí o ya lo haga por boca de otros? Sin duda. Y cuando habla por boca de otros, no trata de conformarse todo lo posible con el lenguaje de aquel en cuyo nombre habla. Sí. Conformarse con otro por el gesto o por la palabra, no es imitarle, sin duda. Por lo tanto, en estos casos las narraciones, tanto de Homero como de los demás poetas, son narraciones imitativas. Muy bien. Por el contrario, si el poeta no se ocultase nunca bajo la persona de otro, todo su poema y su narración serían simples y sin imitación, y para que no me digas que no comprendes cómo puede hacerse esto, voy a 161 Pilcartelo. Si Homero, después de haber dicho que Grises había venido al campo con el rescate de su hija y que habla suplicado a los griegos, sobre todo a los dos reyes, hubiera continuado la relación en su nombre, y no en el de Grises, no sería ya una imitación, sino una narración sencilla. He aquí, por ejemplo, cómo se hubiera explicado, y me serviré de la prosa, porque no soy poeta. El sacerdote, al llegar al campamento, suplicó a los dioses que permitieran a los griegos tomar a Troya, y que les concedieran una vuelta feliz. Al mismo tiempo, conjuró a los griegos, por respeto a Apolo, a que le volvieran su hija y aceptaran su rescate. Todos los griegos, llenos de respeto por este anciano, consintieron en su demanda, pero Agamenón se levantó contra él, le mandó que se retirara y que no se presentara jamás en su presencia, no fuese que ni el cetro ni las cintillas del dios le librasen de su cólera, que antes que entregar la hija, ella envejecería con él en Argos, que se marchase y no le irritase más, si quería volver sano y salvo a su casa. El anciano se retiró temblando y sin decir nada. Luego, que se alejó del campamento, dirigió una súplica a Apolo invocándole con todos sus nombres, recordándole todo lo que había hecho por agradarle, ya construyendo templos, ya inmolándole víctimas escogidas, y en recompensa de su piedad le suplicó que lanzara sus flechas mayor que los griegos, para vengar las lágrimas que le habían hecho derramar. A esto llamo yo una narración simple y sin imitación. Lo entiendo. Comprendes igualmente que hay una especie de narración que es opuesta a esta. Es aquella en la que el poeta, suprimiendo todo lo que intercala por su cuenta en los discursos de aquellos a quienes hace hablar, solo deja el diálogo. Comprendo. Esta narración es la propia de la tragedia. Justamente. Creo ahora haberte hecho entender lo que no comprendías al principio, a saber, que en la poesía y en toda ficción hay tres clases de narraciones. La primera es imitativa, y, como acabas de decir, pertenece a la tragedia y a la comedia. La segunda se hace en nombre del poeta, y la verás empleada en los ditirambos. La tercera es una mezcla de una y otra, y nos servimos de ella en la epopeya y en otras cosas.
¿Me entiendes? Sí, entiendo lo que querías decir. Recuerda también lo que dijimos antes, que después de haber arreglado lo concerniente al fondo del discurso, nos faltaba examinar la forma. Lo recuerdo. Quería decirte que necesitábamos discutir juntos si hemos de dejar a los poetas la libertad de servirse de narraciones puramente imitativas o de unas y otras a la vez, y qué reglas les prescribiremos para esta clase de narraciones, o si les prohibiremos toda imitación. Adivino tu intención, ¿quieres ver si admitiremos o no la tragedia y la comedia en nuestro estado? Quizá y acaso algo más, porque en este momento no sé nada. Pero iré a donde el soplo de la razón me lleve. Bien dicho. Acento circunflejo examina ahora, mi querido Adimanto, si será conveniente que nuestros guerreros sean imitadores o no. ¿No resulta de lo que antes dijimos, que cada uno solo puede hacer bien una sola cosa, y que si se aplica a muchas, no conseguir hacerse superior en ninguna? Es cierto. Lo mi acento circunflejo me sucede con respecto a la imitación. Un hombre solo no puede imitar muchas cosas lo mismo que una sola. No. Menos podría aplicarse a una función importante y al mismo tiempo imitar muchas cosas y sobresalir en la imitación, cuando se ve que en dos cosas, que tanto se dan la mano como la comedia y la tragedia, es difícil que un mismo hombre sobresalga en ambas. ¿No las llamaban antes imitaciones? Sí, y tienes razón en decir que no se puede sobresalir a la vez en estos dos géneros. Tampoco se ve que un mismo hombre pueda ser a la vez rapsodista y actor. Es cierto. Los mismos actores no son igualmente buenos para lo trágico que para lo cómico. Y sin embargo, estos dos géneros no son más que imitaciones. No son otra cosa. Me parece que las facultades del hombre se dividen con relación a aplicaciones más limitadas aún, de suerte que le es imposible imitar bien muchas cosas, o hacer seriamente las cosas que reproduce por la imitación. Nada más cierto. Si nos atenemos, pues, al primer reglamento, según el cual nuestros guerreros, libres de toda otra ocupación, deben consagrarse únicamente a conservar y defender la libertad del Estado por todos los medios propios a este efecto, no les conviene hacer ni imitar ninguna otra cosa, o si imitan algo, que sea en buen hora lo que puede conducirles a su fin, es decir, el valor, la templanza, la santidad, la grandeza de alma y las demás virtudes, pero que no imiten nada que sea bajo y vergonzoso, no sea que se hagan tales como lo que imitan. ¿No has observado que la imitación, cuando se contrae el hábito desde la juventud, trasciende las costumbres, se convierte en una segunda naturaleza, y poco a poco se toma el tono, el gesto y el carácter de aquellos a quienes se imita? Eso sucede comúnmente. 164. No consintamos, pues, que los que son objeto de nuestro cuidado y para quienes la virtud es un deber, se complazcan en imitar a una mujer, sea joven o vieja, querellosa para con su marido o llena de orgullo, que pretenda igualarse a los dioses, o que se abandone en la desgracia a quejas y lamentaciones. Menos imitaron a la enferma, a la enamorada, o a la que está con los dolores de parto. Sin duda. Que tampoco imiten a los esclavos, hombres o mujeres, en las acciones propias de su condición. No. Ni a los hombres malos y cobardes, que se querellan, se insultan y se dicen obscenidades unos a otros, ya cuando están embriagados, ya sangre fría, ni las demás acciones o discursos, en que tales gentes faltan a lo que se deben a sí mismos y a los demás. No creo tampoco que deban acostumbrarse a remedar lo que dicen o hacen los dementes. Debe conocerse a los dementes y a los malos, hombres y mujeres, pero no se les debe imitar ni parecérseles. Es cierto. Deben imitar a los herreros o a cualquiera otro obrero, a los remeros, a los patrones de galera, en fin, a personas semejantes. ¿Cómo ha de poder hacerlo, cuando no les es permitido ni aun dedicarse a ninguna de estas profesiones? Y el relincho de los caballos, el mugido de los toros, el murmullo de los ríos, del mar, del rayo y todo lo demás. ¿Les conviene imitar todo esto? No, puesto que no queremos que sean locos, ni que imiten a los que lo son. Si comprendo bien tu pensamiento, hay un modo de hablar y de cantar, de que se sirve el hombre de bien, cuando tiene algo que decir, y hay otro modo muy diferente de este, del cual se sirven los hombres malnacidos o maleducados. ¿Cuáles son esos modos? El hombre de bien, cuando su discurso le lleva a referir lo que ha dicho o hecho un hombre semejante a él, se esforzará por representarle en su persona, y no se avergonzará de semejante imitación, sobre todo cuando tenga por objeto pintarle en una situación en que haya mostrado sabiduría y firmeza, y no cuando se haya visto abatido por la enfermedad, vencido por el amor, embriagado o en cualquiera otra ocasión análoga. Pero cuando se le presente la oportunidad de tener que imitar una persona que esté por bajo de él,
nunca se rebajara hasta el punto de imitarla seriamente, y solo lo haga como de paso y cuando haya hecho una buena acción, y aun en este caso no dejara de ruborizarse, porque no está acostumbrado a imitar esta clase de personas, y se querría muy mal si se amoldase y formase según un modelo inferior a sí mismo, y solo por ser cosa momentánea, no rechazara esta imitación con desprecio. Así debe suceder. Su narración será, pues, como la que referimos antes de Homero, en parte simple y en parte imitativa, si bien haciendo que aparezca pocas veces la imitación en todo el desarrollo del discurso. Tengo razón. Sí, si es como debe hablar un hombre de ese carácter. Con respecto al que tiene un carácter opuesto, cuanto más malo sea, mayor será su tendencia a imitarlo todo, creer a que no hay nada que sea inferior a él, y así ahora estudien imitar en público todas las cosas que antes enumeramos, el ruido del trueno, de los vientos, del granizo, de los ejes de los carros, de las ruedas, el sonido de las trompetas, de las flautas, de los caramillos y de todos los demás instrumentos, el ladrido de los perros, el balido de los corderos y el canto de las aves, todo su discurso 166 reducir a imitar el tono y las expresiones de otro, sin que apenas entren en la narración simple. No puede ser de otra manera. Tales son las dos clases de narraciones de que quería hablarte. Muy bien. La primera, como ves, admite pocos cambios, y tan pronto como se ha encontrado la armonía y el número que la convienen, casi ya no hay necesidad de emplear otros, porque el mismo tono y el mismo número bastan por lo ordinario. Así es. La segunda clase, por el contrario, ¿no te parece que necesita de todas las armonías y de todos los ritmos para expresar bien lo que quiere decir, puesto que abraza todos los cambios imaginables? Es cierto. Pero todos los poetas, y en general los que refieren a alguna cosa, emplean ya una, ya otra de estas narraciones, o las mezclan. Es cierto. ¿Qué haremos en este caso? ¿Daremos cabida en nuestro estado a estas tres clases de narraciones o solo admitiremos una? Si se me cree, nos atendremos a la narración simple hecha para representar al hombre de bien. Sí, pero, mi querido Adimanto, la narración mixta tiene mucho mérito, y la narración, opuesta a la que tú escoges, agrada infinitamente a los niños, a los que gobiernan a la juventud y al pueblo. Convengo en ello. Quizá alegarás que no se conforma esto con nuestro plan de gobierno, porque entre nosotros no hay un hombre que reúna en sí los talentos de dos o más hombres, y cada uno solo puede hacer una cosa. Precisamente esa es mi opinión. Por este mismo motivo en nuestro estado el zapatero es simplemente zapatero y no piloto, el labrador, labrador y no juez, el guerrero, guerrero y no comerciante, y así de los demás. Es cierto. Luego si uno de estos hombres, hábiles en el arte de imitarlo todo y de adoptar mil formas diferentes, viniese a nuestra ciudad, para obligarnos a admirar su arte y sus obras, nosotros le rendiríamos homenaje, como a un hombre divino, maravilloso y arrebatador, pero le diríamos que nuestro estado no puede poseer un hombre de su condición y que no nos será posible admitir personas semejantes. Le despediríamos después de haber derramado perfumes sobre su cabeza y de haberla adornado con las cintillas de los sacrificios, y nos daríamos por contentos con tener un poeta y recitador más austero y menos agradable, si bien más útil, que imitara el tono del discurso que conviene al hombre de bien, y siguiera escrupulosamente las fórmulas que hemos prescrito al trazar el plan de la educación de nuestros guerreros. Si se nos dejara la elección, preferiríamos el último sin dudar. Me parece, mi querido amigo, que hemos tratado a fondo esta parte de la música, que corresponde a los discursos y a las fábulas, puesto que hemos hablado de la materia y de la forma del discurso. Soy de tu parecer. Nos resta hablar de esta otra parte de la música, que corresponde al canto y a la melodía. Ese y con acento agudo. ¿Quién no ve desde luego lo que deberemos decir sobre este punto y qué reglas habremos de prescribir, si seguimos nuestros principios? Yo, replicó Glaucon sonriéndose, no soy de este acento circunflejo. 168 número, porque no podría decir con exactitud a qué debemos atenernos sobre esta materia, aunque lo entrevea confusamente. Por lo menos, puedes decirnos que la melodía se compone de tres elementos, las palabras, la armonía y el número. Barra vertical eso sí. En cuanto a las palabras cantadas, no deben, como las demás, componerse según las leyes que hemos ya prescrito. Sin duda. Es preciso que la armonía y el número correspondan a las palabras. Sí. Hemos dicho ya que era preciso desterrar del discurso las quejas y las lamentaciones. Es cierto. ¿Cuáles son las armonías lastimeras? Díramelo ya que eres músico. Es la lidia mixta y aguda y otras semejantes. Es preciso, por consiguiente,
suprimirlas como malas, no solo para los hombres, sino también para aquellas mujeres, que se precian de ser sabias y moderadas. S.I. con acento agudo. Nada más indigno de los guerreros que la embriaguez, la molicie y la indolencia. Sin contradicción. ¿Cuáles son, pues, las armonías muelles y usadas en los festines? La jónica y la lidia, denominadas armonías tímidas. ¿Pueden ser de algún uso para los guerreros? De ninguno, y por lo tanto no quedan otras que la dórica y la frigia. Yo no conozco todas las especies de armonías, escoge solo dos, una fuerte, que traduce el tono y las expresio, 169 es de un hombre de corazón, sea en la pelea, sea en cualquiera otra acción violenta, como cuando, sin que le detengan las heridas ni la muerte o estando sumido en la desgracia, espera en tales ocasiones, con firmeza y sin abatirse, los azares de la fortuna, otra más tranquila, propia de las acciones pacíficas y completamente voluntarias, acomodada al estado de un hombre que invoca a los dioses, que suplica, instruye, aconseja a los demás, se rinde a sus súplicas, escucha sus lecciones y sus dictámenes, y que por lo mismo nunca experimenta el menor contratiempo, y que, en fin, lejos de enorgullecerse con sus triunfos, se conduce con sabiduría y moderación y está siempre contento con su suerte. Reservemos estas dos armonías, que expresaran el carácter de un hombre sabio y valiente en las acciones voluntarias o involuntarias, en la buena como en la mala fortuna. Las que pides son precisamente las dos últimas que yo he nombrado. Tampoco tendremos necesidad de instrumentos de numerosas cuerdas y de otras armonías en nuestros cantos y en nuestra melodía. No, sin duda. Ni sostendremos fabricantes de cutriángulos, de plectros y otros instrumentos de cuerdas numerosas y de muchas armonías. No. ¿Consentirás en nuestra república a los constructores y tocadores de flauta? ¿No equivale este instrumento a los que tienen el mayor número de cuerdas? ¿Y los que reproducen todos los tonos? ¿Son otra cosa que imitaciones de la flauta? No. S.I. con acento agudo no nos quedan más que la lira y el laúd para la ciudad, y para los campos el caramillo, que usaran los pastores. No, es evidente después de lo que acabamos de decir. Por lo demás, mi querido amigo, no nos hemos equivocado al dar la preferencia a Apolo sobre Marsias, y a los instrumentos inventados por este dios a los del satiro. No, ciertamente. Y por el can. Juramento acostumbrado de Sócrates. Unos pretenden que era un juramento egipcio, y que Sócrates entendía por esto el perro Anubis, otros que solo entendía un perro ordinario, y que era una burla del juramento. Por Júpiter. Y demás que eran familiares a los griegos. Ya tenemos reformado, sin apercibirnos de ello, este estado, que decíamos que rebosaba en delicias. Y lo hemos hecho sabiamente. Reformémosle, pues, por entero, y digamos del ritmo como dijimos de la armonía, que es preciso desterrar la variedad y multiplicidad de medidas, indagar qué ritmos expresan el carácter del hombre sabio y valiente, y, después de haberle encontrado, someter el número y la medida a las palabras, y no las palabras al número y a la medida. A ti te toca decir cuáles son estos ritmos, como lo has hecho respecto a las armonías. No me es fácil satisfacerte. Solo te diré que todas las medidas se reducen a 3 tiempos, así como todas las armonías resultan de 4 tonos principales, pero no podré decirte qué medidas convienen a los diferentes caracteres que se quieren expresar. Examinaremos más adelante con Damón, célebre músico. Fue maestro de Pericles. ¿Qué medidas expresan la bajeza, la insolencia, el furor y los demás vicios, así como los que convienen a las virtudes opuestas? Creo haberle oído hablar algo confusamente de ciertos metros que llamaba enople, dactilo, heroico, y que componía, no sé cómo, por medio de sílabas largas y breves, además formaba otro que se componía de una breve y una larga que llamaba yambo, a lo que creo, y yo no sé qué otro que llamaba troqueo, y que se componía de una larga y una breve. Observe también que en algunas ocasiones aprobaba o condenaba tanto el metro como el ritmo mismo, o no sé qué resultaba del uno y del otro, porque no puedo decir con claridad lo que es, pero dejemos este punto, como te dije antes, para discutirlo con Damón. Me parece que esta discusión exige mucho tiempo. ¿Qué dices a esto? Lo creo así. Por lo menos podrás decirme que se experimenta placer allí donde se encuentra la belleza del ritmo, y lo contrario del placer allí donde esta belleza falta. Sin duda. Pero la belleza del número, lo mismo que la armonía, sigue de ordinario la belleza de las palabras, porque, como dijimos antes, el número y la armonía están hechas para las palabras, y no las palabras para el número y la armonía. Es cierto que uno y otro deben acomodarse al discurso.
Pero el género de la dicción y el discurso mismo, ¿no expresan el carácter del alma? Ese I con acento agudo. Y todo lo demás no se confunde en la misma expresión con el discurso. Ese I con acento agudo. Por consiguiente, la belleza, la armonía, la gracia y la medida del discurso son la expresión de la bondad del alma. Y no entiendo por esta palabra la estupidez, que con el fin de suavizar la expresión sella tan inocentada, sino que entiendo el carácter de un alma, cuyas costumbres son verdaderamente bellas y buenas. Es cierto. Nuestros guerreros jóvenes no deben proponer y adquirir todas estas cualidades, si quieren cumplir sus deberes. Sin duda. Por lo menos, este es el objeto de todas las artes, de la pintura, de la escultura, del grabado, de la arquitectura y de la naturaleza misma en la producción de las plantas y de los cuerpos. La gracia o la falta de gracia se encuentra en sus obras, y así como la falta de gracia, de medida y de armonía es la señal ordinaria de un mal espíritu y de un mal corazón, así las cualidades opuestas son la imagen y la expresión de un espíritu y de un corazón bien formados. Así es. Bastará, pues, que vigilemos a los poetas, precisándoles a que nos presenten en sus versos un modelo de buenas costumbres, ¿o no deberemos hacer nada de eso? Será preciso que enjemos nuestras miradas sobre todos los demás artistas, para impedir que nos ofrezcan en pintura, en arquitectura o en cualquier otro género, obras que no tengan gracia, ni corrección, ni nobleza, ni proporciones. En cuanto a los que no pueden obrar de otra manera, no deberemos prohibirles que trabajen en nuestra república por temor de que los encargados de la guardia de nuestro Estado, educados en medio de estas imágenes viciosas, comen malos pastos, y alimentándose, por decirlo así, cada momento con la vista de tales objetos, no contraigan al fin algún mal vicio en el alma, sin apercibirse de ello. Nos interesa, por el contrario, buscar artistas hábiles, capaces de seguir la huella de la naturaleza de lo bello y de lo gracioso, a fin de que nuestros jóvenes, educados en medio de sus obras como en una atmósfera pura y sana, reciban sin cesar saludables impresiones por los ojos y por los oídos, y que desde la infancia se vean insensiblemente conducidos a imitar y amar lo bello, y a establecer entre éste y ellos mismos un perfecto acuerdo. Nada puede ser preferible a una educación semejante. No es por esta misma razón, mi querido Glaucol, la música la parte principal de la educación, porque insinuándose desde muy temprano en el alma, el número y la armonía se apoderan de ella, y consiguen que la gracia y lo bello entren como un resultado necesario en ella, siempre que se dé esta parte de educación como conviene darla, puesto que sucede todo lo contrario, cuando se la desatiende. Y también, porque educado un joven, cual conviene, en la música, advertirá con la mayor exactitud lo que vaya de imperfecto y de defectuoso en las obras de la naturaleza y del arte, y experimentará a su vista una impresión justa y penosa, alabará por la misma razón con entusiasmo la belleza que observe, la dará entrada en su alma, se alimentará con ella, y se formará por este medio en la virtud, mientras que en el caso opuesto mirará con desprecio y con una aversión natural lo que encuentre de vicioso, y como esto sucederá desde la edad más tierna, antes de que le ilumine la luz de la razón, apenas vaya ésta aparecido, invadirá su alma, y él se unirá con ella mediante la relación secreta que la música habrá creado de antemano entre la razón y él. He aquí, a mi parecer, las ventajas que se buscan al educar a los niños en la música. En la misma forma que no podemos suponernos instruidos en la lectura, mientras no conozcamos perfectamente todas las letras elementales en todas sus combinaciones y en todas las palabras largas y breves, sin despreciar ninguna, y no nos dediquemos a reconocer por todas partes estas letras, porque de no hacerlo así nunca llegaríamos a ser gramáticos. Es cierto. 174. Lo mismo que si no conociésemos las letras en sí mismas, jamás podríamos reconocer su imagen representada en el agua y en los espejos, siendo lo uno y lo otro objeto de la misma ciencia y del mismo estudio. Sin contradicción. De la misma manera, en nombre de los dioses inmortales, no podré decir que nunca seremos nosotros, ni serán los guerreros que nos proponemos formar, excelentes músicos, si no nos familiarizamos con la idea de la templanza, de la fuerza, de la generosidad, de la grandeza de alma y demás virtudes, hermanas de estas, que se nos presentan en mil objetos diferentes, si no las distinguimos a primer golpe de vista, así como sus imágenes, donde quiera que estén, en grande o en pequeño, sin despreciar ninguna, persuadidos de que, cualquiera que sea la forma en que se presenten, son el objeto de la misma ciencia y del mismo estudio, no puede ser de otra manera. Y no ser el más bello de los espectáculos para el que quiera contemplarle,
ver un alma y un cuerpo igualmente bellos, unidos entre sí, y en los que se encuentren todas las virtudes en un perfecto acuerdo. Sí, ciertamente. Pero lo que es muy bello, es también muy digno de ser amado. Sin duda. El verdadero músico no puede menos de amar a todos aquellos en quienes encuentre esta armonía, pero no amar a aquellos en quienes no perciba esta cualidad. Si esta falta de acuerdo está en el alma, convengo en ello, pero si solo se encuentra en el cuerpo, el músico por esto no dejará de amarle. Veo que tú has amado o que amas en este momento a alguna persona de esas condiciones, pero dime, la templanza y el placer excesivo pueden estar juntos. ¿Cómo puede ser esto, cuando el exceso de placer no turba menos el alma que el exceso del dolor? ¿Se concierta por lo menos con las demás virtudes este abuso de los placeres? Tampoco. Concuerda más bien con la cólera y la licencia. Y con acento agudo. ¿Conoces un placer más grande y más vivo que el amor sensual? No, ni tampoco otro más furioso. Por el contrario, el amor ajustado a la razón es un amor sabio y arreglado a lo bello y a lo honesto. Es cierto. Luego no debe dejarse que se una a este amor razonable nada que sea furioso ni disoluto. No. Luego el placer sensual no puede admitirse, y los que se aman con un amor racional deben rechazarle absolutamente. Sí, Sócrates, deben excluirle por entero. Por consiguiente, en el estado, cuyo plan estamos formando, ordenarás por una ley expresa que las pruebas de afecto, que el amante dé al objeto amado, sean de la misma naturaleza que las que da un padre a su hijo y para un fin honesto, de suerte que, en la comunicación que el amante tenga con el que ama, jamás dé lugar a sospechar que han ido más adelante, porque en otro caso se le habrá de echar en cara su poca delicadeza y su falta de educación. Consiento en ello. ¿Te parece que aún nos resta algo que decir sobre la música? Por lo menos nuestro discurso ha concluido por donde debía concluir, porque toda conversación sobre la música debe venir a parar en el amor a lo bello. No, 76, y con acento agudo. Después de la música, ¿formaremos nuestros jóvenes en la gimnasia? Sin duda. Es preciso que se consagren a ella seriamente desde muy temprano y por toda la vida. He aquí mi pensamiento sobre este punto, mira si es también el tuyo. No es, a mi parecer, el cuerpo, por bien constituido que éste, el que por su propia virtud hace al alma buena. Por el contrario, el alma, cuando es buena, es la que da al cuerpo por su propia virtud toda la perfección de que es susceptible. ¿Qué te parece? Soy de tu dictamen. Si después de haber cultivado el alma con el mayor esmero, la encargamos que forme el cuerpo, contentándonos con indicarla de qué manera, para no extendernos demasiado, ¿no obraremos bien? Y con acento agudo. Ya hemos prohibido a nuestros guerreros la embriaguez, porque a nadie conviene menos embriagarse y no saber dónde se encuentra que al que está encargado de gilardar la república. En efecto, sería ridículo que un guarda tuviese necesidad de ser guardado. En cuanto al alimento, ¿no son nuestros guerreros atletas destinados al más fuerte de todos los combates? Y con acento agudo. Les convendría el régimen de los atletas ordinarios. Quizá. Este régimen concede demasiado al sueño y hace depender la salud de los menores accidentes. ¿No ves que los atletas pasan la vida durmiendo, y que, por poco que se separen del régimen que se les prescribe, contraen peligrosas enfermedades? Eso se ve todos los días. Necesitamos un régimen menos escrupuloso para los atletas guerreros, que deben estar, como los perros, siempre alerta, verlo todo, oírlo todo, mudando sin cesar en campaña el alimento y la bebida, sufrir el frío y el calor, y por consiguiente, tener un cuerpo a prueba de todas las fatigas. Pienso como tú. La mejor gimnasia. ¿No es hermana de esa música sencilla de que hablamos hace un momento? ¿Cómo? Entiendo una gimnasia sencilla, moderada, tal como debe ser para los guerreros. ¿Y en qué consiste? En Homero lo puedes aprender. ¿Sabes que en la mesa de sus héroes nunca se sirvieron bebidas, aunque estuviesen acampados en el Helesponto, ni viandas cocidas, sino solo asadas, alimento cómodo para las gentes de guerra, a quienes les es más fácil hacer cocer inmediatamente al fuego sus viandas, que llevar consigo útiles de cocina? Convengo en ello. Tampoco creo que Homero haga mención de guisados. Los atletas mismos ¿no saben que es preciso abstenerse de ellos, si quieren estar buenos? Lo saben, y efectivamente se abstienen de ellos. Si este género de vida te agrada, no aprobarás los festines de Siracusa, ni esta variedad de guisados tan de moda en Sicilia. No. Tampoco creerás que una joven corintia deba agradar a gentes
que quieran gozar de una salud robusta. N.O. ¿Llevarás también a mal las golosinas tan estimadas de la pastelería tica? S.I. con acento agudo. 1-8, puede decirse con razón, que la multiplicidad de manjares respecto a la gimnasia, lo que es para la música y melodía, en que entran todos los tonos y todos los ritmos. Esa comparación es muy exacta. Aquí la variedad produce el desorden, y allí engendra la enfermedad. En la música, la sencillez va hacia el alma sabia, en la gimnasia, va hacia el cuerpo sano. Es muy cierto. Pero en un estado, donde reinan el desorden y las enfermedades, no tardaron en hacerse necesarios los tribunales y los hospitales. Y la jurisprudencia y la medicina se verán bien pronto honradas, cuando un gran número de ciudadanos bien nacidos las cultiven con ardor. Sin duda. Hay en un estado señal más segura de una mala educación que la necesidad de médicos y de jueces hábiles no solo para los artesanos y pueblo bajo, sino también para los que se precian de haber sido educados como hombres libres. No es cosa vergonzosa y una prueba insigne de ignorancia el verse forzado a acudir a una justicia extraña por no ser uno mismo justo, y el convertir a los demás en dueños y jueces de su derecho. Nada más vergonzoso. No lo es aún mucho más, no solo proseguir y sostener toda la vida litigios ante los tribunales, sino también, dando muestras de bajeza de sentimientos, hacer alarde de ser injusto, como si fuera bueno saber todas las trampas curiales y giros tortuosos, acudir a toda clase de subterfugios para eludir las resoluciones legítimas, cuando en muchas ocasiones solo media un vil interés. Y todo esto se hace porque no se calcula que es infinitamente más conveniente y más bello conducirse de manera que no haya necesidad de acudir a un juez soñoliento. 179. Sí, eso es aún más vergonzoso. Y lo será menos el acudir sin cesar al médico, no en caso de heridas o de cualquier enfermedad producida por la estación, sino por tener el cuerpo lleno de humores y de vapores como los pantanos a causa de esa vida muelle que hemos descrito, obligando a los discípulos de Esculapio a inventar para tales enfermedades las palabras nuevas de flusiones y catarros. Es cierto que estas palabras son nuevas y extraordinarias. Y desconocidas, en mi opinión, en tiempo de Esculapio. Lo que me obliga a pensar así es que sus dos hijos, uno, que se encontraron en el sitio de Troya y que se hallaron presentes cuando una mujer dio a Euripilo, que estaba herido, 2, una bebida hecha de vino de planio, de harina y de queso, cosas todas a propósito para engendrar la flema, no reprendieron ni a esta mujer que la presentó, ni a Patroclo que curó la herida. Sin embargo, era una bebida bien extraña dado el estado del hombre. Juzgarás de otra manera, si reflexionas que antes de Herodico los discípulos de Esculapio no conocían este método, tan de moda hoy día, que consiste en conducir como por la mano las enfermedades. Herodico había sido maestro de gimnasia, cuando se encontró valetudinario, hizo una mezcla de la medicina y de la gimnasia, de que se sirvió primero para atormentarse a sí mismo, y después para atormentar a muchos más. ¿Cómo? Procurándose una muerte lenta, como su enfermedad era mortal y no podía curarla enteramente, se obstinó en seguirla paso a paso, despreciando todo lo demás, para consagrar a ella toda su atención, y siempre estaba devorado por la inquietud a poco que se separara de su régimen, de suerte que, a fuerza de arte y de cuidado llegó hasta la vejez, arrastrando una vida moribunda. Su arte le prestó un gran servicio. Lo merecía bien por no haber sabido, que no fue por ignorancia ni por falta de experiencia el no haber transmitido Esculapio a sus discípulos este método de tratar las enfermedades, sino porque sabía que en todo estado bien ordenado cada cual tiene una ocupación, que es preciso que desempeñe, y que nadie debe pasar la vida como enfermo, haciéndose cuidar como tal. Vemos lo ridículo de este abuso en los menestrales, pero, tratándose de los ricos y de los que se tienen por dichosos, no nos apercibimos de ello. ¿Cómo? Dímelo, si gustas. Que se ponga enfermo un carpintero, y verás cómo pide al médico que le recete un vomitivo o un purgante, o, si es necesario, que le aplique el hierro o el fuego. Pero si le prescribe un largo régimen y le aplica a la cabeza suaves compresas y lo demás que es consiguiente, dirá bien pronto que no tiene tiempo para estar enfermo, y que le tiene más cuenta morir que renunciar a su trabajo, para solo ocuparse de su mal. Enseguida despidirá al médico, y volviendo a su método ordinario de vida, o recobrará la salud, y se entregará a su trabajo, o si el cuerpo no puede resistir al esfuerzo de la enfermedad, vendrá la muerte en su auxilio y le sacará del conflicto. Esta manera de tratar las enfermedades parece convenir en efecto a esa clase de gentes. ¿Y por qué? ¿No es porque tienen un oficio, y que sin trabajar en él no pueden vivir? Sin duda. Mientras que el rico,
según se dice, no tiene ninguna clase de ocupación a que no pueda renunciar sin renunciar a la vida. Sí, así se dice. ¿Y qué? ¿No admites lo que dice Focilides? ¿Que es preciso cultivar la virtud, cuando se tiene con qué vivir? Yo creo que así debe hacerse, aun antes de tener con qué vivir. No neguemos a Focilides la verdad de esta máxima, pero veamos por nosotros mismos si el rico debe practicar la virtud, y si le es imposible vivir cuando no la practica, o si la manía de alimentar en sí la enfermedad, que impide al carpintero y demás artesanos entregarse a sus oficios, impide igualmente al rico cumplir con el precepto de Focilides. Sí. Por Júpiter. Se lo impide. No hay nada que ponga a este fin más obstáculos que este inmoderado cuidado del cuerpo, que va más allá de las reglas de la gimnasia. Porque este cuidado excesivo es verdaderamente una traba, lo mismo en el manejo de las cosas domésticas que en los negocios públicos, lo mismo en la guerra que en la paz, pero lo peor de todo es que es incompatible con el estudio de cualquiera ciencia, con la meditación y con la reflexión. Tememos sin cesar los males de cabeza y los desvanecimientos, que se imputan a la filosofía, de modo que, donde quiera que este cuidado del cuerpo aparece, es un impedimento para ejercitarse en la virtud y distinguirse en ella, porque hace que uno se crea siempre enfermo y que no cese de lamentarse del mal estado de su salud. Así tiene que suceder. Digámoslo de una vez, estas son las razones que obligaron a Esculapio a no prescribir tratamiento alguno, como no fuese para los que, dotados de buena complexión y observando una vida frugal, se veían acometidos de alguna enfermedad pasajera, limitando sus remedios a bebidas e incisiones, y sin alterar nada el método ordinario de vida del paciente, para que la república no recibiese ningún daño. Respecto a los cuerpos radicalmente enfermizos, no creyó conveniente alargarles la vida y los sufrimientos por medio de un régimen constante de inyecciones y evacuaciones bien dispuestas, ni ponerles tampoco en el caso de dar al Estado súbditos que se le pareciesen. Creyó, en fin, que no deben curarse aquellos que por su mala constitución no pueden aspirar al término ordinario de la vida marcado por la naturaleza, porque esto no es conveniente ni para ellos ni para el Estado. Tú conviertes a Esculapio en un hombre político. Es claro que lo era, y sus hijos son una prueba de ello. ¿No ves que, además de portarse con bravura en el sitio de Troya, siguieron en el ejercicio de su arte las reglas que acabo de decir? ¿No recuerdas que cuando Menelao fue herido con una flecha por Pandaro, se contentaron con exprimir la sangre de la llaga, aplicar a ella remedios saludables, 1, sin prescribir, ni a él, ni a Euripilo lo que hablan de comer y beber después? Sabían que para curar a guerreros, que antes de sus heridas eran sobrios y de buen temperamento, bastaban remedios sencillos, aun cuando en aquel mismo acto hubiesen tomado el brebaje de que hablamos antes. En cuanto a los que están sujetos a las enfermedades y a la intemperancia, no creyeron que estaba en su interés ni en el interés público el prolongarles la vida, ni que la medicina estuviera hecha para ellos, ni tampoco que se debiera asistirles, aunque fuesen más ricos que lo era Midas. Dices cosas maravillosas de los hijos de Esculapio. Nada digo que no sea exacto, sin embargo, los poetas trágicos y Píndaro no son de nuestro dictamen. Dicen que Esculapio era hijo de Apolo, y además que se comprometió a precio de oro a curar un hombre rico, atacado de una enfermedad mortal, y que por esta razón fue herido del rayo. 1. Nosotros, según lo que sentamos arriba, no daremos crédito a las dos partes de esta historia. Si Esculapio era hijo de un dios, no pudo cegarle la codicia por una ganancia sórdida, y si le cegó, no era ya hijo de un dios. Tienes razón, Sócrates, pero respóndeme, ¿no es preciso que nuestro Estado se halle provisto de buenos médicos? ¿Y pueden hacerse tales de otro modo que tratando toda clase de temperamentos, buenos y malos? En igual forma, ¿puede uno ser buen juez, si no ha tratado con toda clase de caracteres? Sin duda, quiero que tengamos buenos médicos y buenos jueces. ¿Pero sabes lo que yo entiendo por esto? No, si no me lo dices. Es lo que voy a hacer, pero tú has complicado en la misma cuestión dos cosas bien diferentes. ¿Cómo? Se hará buen médico aquel, que después de haber aprendido a fondo los principios de su arte, vaya tratado desde su juventud el mayor número de cuerpos mal constituidos, y que, enfermizo el mismo, haya tenido toda clase de enfermedades. Porque no es mediante el cuerpo como los médicos curan el cuerpo, porque entonces nunca deberían ellos estar natural o accidentalmente enfermos, es mediante el alma, la cual no puede curar, como es preciso, cualquiera mal, si ella a su vez está enferma. Eso es exacto. Mientras que el juez,
como tiene que gobernar el alma de otro mediante la suya, no necesita haber frecuentado desde muy temprano el trato de hombres corrompidos y perversos, ni haber cometido él mismo toda clase de crímenes, para poder conocer desde luego la injusticia de los demás por la suya propia. ¿Cómo puede el médico juzgar por sus enfermedades de las de los demás? Es preciso, por el contrario, que su alma sea pura, exenta de vicio, para que su bondad le haga discernir más seguramente lo que es justo. Por esta razón los hombres de bien son en su juventud sencillos y están expuestos a ser seducidos por la astucia de los malos, porque no experimentan en sí mismos nada de lo que pasa en el corazón de los malos. Es cierto que son muchas veces engañados. Así es, que un joven no puede ser un buen juez. Es preciso, que la edad le haya madurado, que haya aprendido tarde lo que es la injusticia, que la haya estudiado por mucho tiempo, no en sí mismo, sino en los demás, y que distinga el bien del mal, más bien por la reflexión que por su propia experiencia. Sí, ese es realmente un verdadero juez. Sin duda, y además sería un buen juez tal como tú reclamabas, porque el que tiene el alma buena, es bueno. Para los hombres astutos y sospechosos, avezados a la práctica de la injusticia, y que se creen hábiles y prudentes, no aparecen tales, sino cuando tienen que habérselas con otros semejantes a ellos, porque su propia conciencia les advierte la necesidad de estar entonces en guardia. Pero cuando se encuentran con hombres de bien, avanzados ya en edad, entonces su incapacidad se muestra en sus desconfianzas y en sus sospechas indebidas. Se ve que ignoran lo que son la rectitud y la franqueza por no tener en sí mismos un modelo de estas virtudes, y que si pasan ni a acento circunflejo bien por hábiles que por ignorantes a sus ojos, 185 y a los del vulgo, es porque tienen más trato con los malos que con los hombres de bien. Eso es exactamente cierto. No es, pues, un juez de este carácter el que necesitamos, sino uno que sea tal como yo le he descrito antes, porque la maldad no puede conocerse a fondo a sí misma y conocer la virtud, sino que la virtud, auxiliada por la reflexión y por un largo trato con los hombres, se conocerá a sí misma y conocerá al vicio. Y así la verdadera habilidad es patrimonio del hombre virtuoso y no del hombre malo. Pienso como tú. Por consiguiente, establecerás en nuestra república una medicina y una jurisprudencia que sean como acabamos de decir, y que se limiten al cuidado de los que han recibido de la naturaleza un cuerpo sano y una alma bella. En cuanto a aquellos, cuyo cuerpo está mal constituido, se los dejara morir, y se castigara con la muerte a aquellos cuya alma es naturalmente mala e incorregible. Es lo más conveniente para ellos y para el Estado. Es evidente, que nuestros jóvenes, educados en los principios de esta sencilla música que hace nacer en el alma la templanza, obrarán de manera que no tendrán necesidad de los jueces. Sin duda. Y que si observan las mismas reglas respecto de la gimnasia, podrán pasarse sin médicos fuera de los casos de necesidad. Así me parece. En los ejercicios del cuerpo, se propondrán sobre todo aumentar la fuerza moral, más bien que aumentar el vigor físico, a la manera de los otros atletas que, fieles observantes de un régimen, solo se proponen hacerse más robustos. Muy bien. 186. ¿Crees tú, mi querido Gleicol, como muchos otros se imaginan, que la música y la gimnasia han sido creadas, la una para formar el alma, la otra para formar el cuerpo? ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque me parece que ambas han sido creadas para formar el alma principalmente. ¿Y cómo? ¿Has tenido cuidado de observar las condiciones de carácter de los que durante toda su vida se consagran a la gimnasia y a la música? ¿Qué pasa con ellos? Que los unos son duros e intratables, y los otros blandos y afeminados. En efecto, he observado que los que únicamente se dedican a la gimnasia, adquieren por lo ordinario mucha rudeza, y que los que solo han cultivado la música, tienen una suavidad que no les hace mucho honor. Y sin embargo, semejante rudeza no puede darse sino en un carácter ardiente y lleno de fuego, que producirle el valor, si estuviese bien cultivado, pero que cuando se hace demasiado tirante, degenera en dureza y brutalidad. Así lo pienso yo. Y la dulzura no es la señal de un carácter filosófico que, si se relaja demasiado, se convierte en excesiva suavidad, pero que si se le cultiva como es debido, se convierte en cortesía y dignidad. Es cierto. Pero nosotros queremos que nuestros guerreros reúnan estos dos caracteres. Sí. Es preciso, pues, buscar el medio de ponerlos en armonía. Sin duda. Porque el acuerdo entre ellos hace al alma a la vez valiente y moderada. 187, sí. Y su desacuerdo la hace cobarde y huraña. Sin duda. Cuando un hombre, dedicándose por entero a la música,
sobre todo a las armonías dulces, suaves y lastimeras, la deja insinuarse y deslizarse suavemente en el alma por el canal del oído, y pasa toda su vida cantando y dejándose llevar por la belleza del canto. No es cierto que el primer efecto de la música es dulcificar su valor, lo mismo que se ablanda el hierro, y aflojar esa tirantez que le inutilizaba antes y le hacía de difícil trato. Pero si continúa dedicándose a ella sin contenerse, ese mismo valor desaparece y se hunde poco a poco, y, enervada su alma, no es ya más que un guerrero sin corazón. 1. Tienes razón. Este efecto no tardará en producirse, si ha recibido de la naturaleza un alma ñoja. Si es naturalmente valiente, bien pronto su valor, al debilitarse, se hace arrebatado, el más pequeño motivo le irrita o le calma, y en lugar de ser valiente, es testarudo, antojadizo y colérico. Es cierto que el mismo hombre se dedique a la gimnasia, que se ejercite, que coma mucho y que desprecia enteramente la música y la filosofía, no adquirirá su cuerpo al pronto fuerzas. ¿No se hará más atrevido, más valiente y más intrépido que antes? Sin duda. Pero si no sabe más, si no tiene comunicación con las musas, y si su alma, aun cuando tenga algún deseo de aprender, no cultiva ninguna ciencia, ningún estudio, ninguna conversación, ni, en fin, parte alguna de la música, no se hará insensiblemente débil, sorda y ciega, a causa del poco cuidado que ella pone en despertar, alimentar y desenvolver sus facultades. Así tiene que suceder. Pues ahí le tienes ya enemigo de las letras y de las musas. No seguirá el camino de la convicción para llegar a los fines que se proponga, sino que a manera de una bestia feroz emplear en todas ocasiones la fuerza y la violencia. Vive en la ignorancia y en la rusticidad, y ajeno a la gracia y a la armonía. Dices bien. Los dioses han hecho a los hombres el presente de la música y de la gimnasia, no con objeto de cultivar el alma y el cuerpo, porque si este último saca alguna ventaja, es sólo indirectamente, sino para cultivar el alma sola, y perfeccionar en ella la sabiduría y el valor, concertándolos, ya dándolos expansión, ya conteniéndolos dentro de justos límites. Me parece bien. El que ha llegado a encontrar el debido acuerdo entre estas dos artes, y las aplica como conviene a su alma, merece mucho más el nombre de músico y posee mejor la ciencia de las armonías que aquel que se limita a templar las cuerdas de un instrumento. Sin duda, Sócrates. Podrá subsistir, mi querido Glaucol, nuestra república, si no tiene a su cabeza un hombre de este carácter que la gobierne. No, es de absoluta necesidad una persona de tales condiciones. Aquí tienes ya casi terminada la educación que ha de recibir nuestra juventud. Acento circunflejo, porque sería inútil que nos extendiéramos ahora en todo lo relativo a la danza, a la caza y a los combates ecuestres y gimnásticos. Es evidente que en todos estos puntos es preciso seguir los 189 principios que hemos establecido, y que es fácil prescribir las reglas consiguientes. No creo que eso sea dificultoso. ¿Qué es lo que ahora tenemos que arreglar? No es la elección de los que deben mandar con acento agudo obedecer. Y con acento agudo. Es claro que los ancianos deben mandar y los jóvenes obedecer. Sin duda. Y que entre los ancianos deben escogerse los mejores. Y con acento agudo. ¿Cuáles son los mejores labradores? Sin duda aquellos que más entienden de agricultura. Y con acento agudo. Puesto que es preciso escoger igualmente por jefes a los mejores guardadores del Estado, escogeremos los que tienen en más alto grado las cualidades de excelentes guardadores. Sí. Para esto es preciso que además de la prudencia y de la energía necesaria, tengan mucho celo por el bien público. Sin duda. Pero de ordinario se consagra uno a aquello que ama. Sí. Y amamos las cosas cuyos intereses son inseparables de los nuestros, y de cuya desgracia o felicidad estamos persuadidos que depende nuestra felicidad o nuestra desgracia. Es cierto. Escojamos, pues, entre todos los guardadores, aquellos que, previo a un maduro examen, nos parezca que después de haber pasado toda su vida consagrados a procurar el bien público, nunca han perjudicado los intereses del Estado. 190. En efecto, esos son los que nos convienen. Creo que será oportuno seguirles en sus diferentes edades, observar si han sido constantemente fieles a esta máxima, y si la seducción o la coacción no les ha hecho perder alguna vez de vista la obligación de trabajar por el bien público. Pero, ¿cómo podían perderla de vista? Voy a explicártelo. Las opiniones se producen en el espíritu de dos maneras, o de buen grado a pesar nuestro. Renunciamos de buen grado a las opiniones falsas, cuando se nos desengaña, y abandonamos a pesar nuestro las que son verdaderas. Concibo fácilmente el primer punto,
pero no comprendo el segundo. ¿Qué? ¿No concibes que los hombres renuncian al bien, a pesar suyo, y renuncian al mal de buen grado? No es un mal separarse de la verdad y un bien el encontrarla. No es encontrarla tener una opinión exacta de cada cosa. Tienes razón. Concibo ahora que los hombres renuncian a pesar suyo a las opiniones verdaderas. Esta desgracia no puede, pues, sucederles sino por sorpresa, por encantamiento o por violencia. No te entiendo. Me sirvo, al parecer, de expresiones trágicas. 1. Por sorpresa entiendo la disuasión y el olvido, esta es obra del tiempo y aquella obra de la razón. ¿Me entiendes ahora? Sí. Por violencia entiendo la pena y el dolor, que obligan a mudar de opinión. Lo concibo, y tienes razón. Creo que comprendes sin dificultad, que le encanta. 1. Oscuras. 191 miento obra sobre los que mudan de opinión, seduciéndolos con el atractivo del placer y por el temor de algún mal. Sin duda, y puede mirarse como un encantamiento todo lo que produce en nosotros una ilusión. A nosotros toca, pues, observar, como dije antes, los que se muestren más fieles a la máxima de que debe hacerse todo lo que se juzgue que exige el bien público, experimentarlos desde la infancia, poniéndolos en circunstancias en que más fácilmente puedan olvidar esta máxima y dejarse engañar, y presentar para ejemplo de los demás a aquel que más fácilmente la conserva en la memoria, y que sea por lo tanto el más difícil de seducir. ¿No es así? Sí. Enseguida los pondremos a prueba de trabajos, de combates, de dolor, y veremos cómo la soportan. Muy bien. En fin, ensayaremos en ellos el prestigio y la seducción, y a semejanza de lo que se hace con los caballos jóvenes, que se los lleva en medio del ruido y del tumulto, para ver si son espantadizos, los llevaremos, cuando aún son jóvenes, en medio de objetos terribles o seductores, y procuraremos probarlos con más cuidado que se prueba el oro por el fuego, y si en todos estos lances el encanto no puede nada sobre ellos, sí, atentos siempre a vigilarse a sí mismos, y sin olvidar las lecciones de la música que han recibido, hacen ver en toda su conducta que su alma se arregla según las leyes de la medida y de la armonía, en una palabra, que son tales como deben ser para servir eficazmente a su patria y para ser útiles a sí mismos. Haremos jefe y guardador de la república al que, en la infancia, en la juventud y en la edad viril, haya pasado por todas estas pruebas y salido de ellas puro, le colmaremos de honores durante su vida y le levantaremos, después de su muerte, un magnífico mausoleo con todos los demás 192 numentos a propósito para perpetuar su memoria. Los que no reúnan estas condiciones, los desecharemos. He aquí, a mi parecer, mi querido Glaucol, en suma imperfectamente de qué manera debemos conducirnos en la elección de jefes y guardadores del Estado. Soy de tu dictamen. ¿No son estos los que debemos mirar como los verdaderos y los primeros guardadores del Estado, tanto respecto de los enemigos, como de los ciudadanos, para quitar a estos la voluntad y a aquellos el poder de dañarle, no siendo los jóvenes, a quienes damos el título de guardadores, realmente más que ministros e instrumentos del pensamiento de los magistrados? ¿Lo pienso así? ¿De qué manera nos gobernaremos ahora para inventar para los magistrados o, por lo menos, para los demás ciudadanos, una mentira del género de aquellas que, según hemos dicho, son de grande utilidad? ¿Cuál es ese género de mentira? No es nuevo, tiene su origen en Fenicia, y, por lo que dicen los poetas, que al parecer hablan con convicciones, es un hecho real que se ha verificado en muchos puntos. Pero en nuestros días no ha tenido lugar, ni sé que pueda tenerle en lo sucesivo. No es poco, si se consigue el hacerlo creer. ¿Y qué? ¿Tienes dificultad en decírnoslo? Cuando lo hayas oído, verás que no me falta razón para ello. Habla y no temas nada. Voy a decirlo, pero en verdad no sé a dónde acudir, para cobrar ánimo y encontrar las expresiones que necesito para convencer a los magistrados y a los guerreros, y después al resto de los ciudadanos, de que la educación que les hemos dado no es más que un sueño, que donde han sido efectivamente educados y formados, 193 basido en el seno de la tierra, así ellos como sus almas, como todo lo que les pertenece, que después de haberles formado, la tierra, su madre, les ha dado a luz, y que por lo tanto deben considerar la tierra en que habitan, como su madre y su nodriza, defenderla contra todo el que intente atacarla, y tratar a los demás ciudadanos como hermanos salidos del mismo seno. No sin razón dudabas al pronto contarnos esta fábula. Convengo en ello. Pero ya que he comenzado, escucha lo demás. Vosotros, que sois todos parte del Estado, vosotros, les diré continuando la ficción, sois hermanos, pero el Dios, que nos ha formado,
ha hecho entrar el oro en la composición de aquellos que están destinados a gobernar a los demás, y así son los más preciosos. Mezcló plata en la formación de los guerreros, y hierro y bronce en la de los labradores y demás artesanos. Como tenéis todos un origen común, tendréis por lo ordinario hijos que se os parezcan, pero podrá suceder que un ciudadano de la raza de oro tenga un hijo de la raza de plata, que otro de la raza de plata dé a luz un hijo de la raza de oro, y que lo mismo suceda respecto a las demás razas. Ahora bien, este Dios previene, principalmente a los magistrados, que se fijen sobre todo en el metal de que se compone el alma de cada niño. Y si sus propios hijos tienen alguna mezcla de hierro o de bronce, no quiere que se les dispensen ninguna gracia, sino que les releguen al estado que les conviene, sea el de artesano, sea el de labrador. Quiere igualmente, que si estos últimos tienen hijos en quienes se muestren el oro o la plata, se los eduque, los de plata en la condición de guerreros, y los de oro, en la dignidad de magistrados, porque hay un oráculo que dice, que perecerá la república, cuando sea gobernada por el hierro o por el bronce. ¿Sabes de algún medio para hacerles creer esta fábula? No veo que sea posible convencer a las personas de que hablamos, pero creo que se podrá conseguir de sus hijos y de todos los que después nazcan. Comprendo lo que quieres decir. Eso sería excelente para inspirarles más aún el amor a la patria y a sus conciudadanos. Que esta invención tenga todo el éxito que la fama quiera darle. Respecto a nosotros, armemos desde luego estos hijos de la tierra y hagámoslos avanzar conducidos por sus jefes. Que se aproximen, y que escojan en nuestro estado un sitio para campamento, desde el que puedan reprimir mejor las sediciones de dentro y rechazar los ataques de fuera, si el enemigo viene como un lobo a echarse sobre el rebaño. Que después de haber designado el sitio para acampar y hecho sacrificios a quien convenga, que armen sus tiendas de campaña. No es así. Sin duda. Que sean tales que los libren del frío y del calor. Sin contradicción, porque supongo que hablas de sus habitaciones. Sí, habitaciones de guerreros y no de negociantes. ¿Qué diferencia encuentras? Voy a explicártela. No habría cosa más triste ni más vergonzosa para los pastores que el alimentar, para la guarda de sus rebaños, perros, cuya intemperancia, hambre o cualquiera otro apetito desordenado les arrastrase a dañar a los ganados que se les hubiere confiado, y que en lugar de perros, fuesen más bien lobos. Sería bien triste, en efecto. Procuremos, pues, a todo trance, que nuestros guerreros no hagan lo mismo respecto a sus conciudadanos, tanto más cuanto que tienen en su mano la fuerza, y que en lugar de ser sus defensores y protectores, pueden convertirse en sus dueños y tiranos. Es preciso prevenir este desorden. 195. ¿Pero no es el modo más seguro de prevenirle darles una excelente educación? Pero ya la han recibido. Aún no estoy satisfecho, mi querido Glaucón. Lo que hay de cierto es, como antes dijimos, que una buena educación, cualquiera que ella sea, les es necesaria, especialmente en un punto muy importante, que consiste en que tengan dulzura tanto los unos respecto de los otros, como respecto de todos aquellos, cuya defensa les está encomendada. Es cierto. Además de esta educación, todo hombre sensato habrá de convenir en que las habitaciones y la fortuna que se les asigne, deben ser tales que no les impida ser excelentes guardadores, ni les induzca a dañar a sus conciudadanos. Tendrás razón. Mira si el género de vida y la clase de habitación que les propongo, son propios para este objeto. Quiero, en primer lugar, que ninguno de ellos tenga nada suyo, a no ser absolutamente necesario, que no tengan, ni casa, ni despensa, donde no pueda entrar todo el mundo. En cuanto al alimento que necesitan guerreros sobrios y valientes, sus conciudadanos se encargarán de suministrárselo en justa remuneración de sus servicios, y en términos que ni sobre ni falte durante el año. Que coman sentados en mesas comunes, y que vivan juntos como deben vivir los guerreros en el campo. Que se les haga entender, que los dioses han puesto en su alma oro y plata divina, y, por consiguiente, que no tienen necesidad del oro y de la plata de los hombres, que no les es permitido manchar la posesión de este oro inmortal con la liga del oro terrestre, que el oro, que ellos tienen, es puro, mientras que el de los hombres ha sido en todos tiempos origen de muchos crímenes, que igualmente son ellos los únicos, en 196 entre los demás ciudadanos, a quienes está prohibido manejar y hasta tocar el oro y la plata, guardarlo para sí, adornar con ellos sus vestidos, beber en copas de estos metales, y que este es el único medio de conservación así para ellos como para el Estado. Porque desde el momento en que se hicieran propietarios de tierras, de casas y de dinero, de guardadores que eran se convertirían en empresarios y labradores,
y de defensores del Estado se convertirían en sus enemigos y sus tiranos, pasarían la vida aborreciéndose mutuamente y armándose lazos unos a otros. Entonces, los enemigos, que más deben de temerse, son los de dentro, la República, y ellos mismos correrán rápidamente hacia su ruina. He aquí las razones que me han obligado a formar este reglamento sobre la habitación y las posesiones de nuestros guerreros. Formaremos de esto una ley. Consiento en ello, dijo Glaucón. En silencio, mostrando respeto a los jefes. 2. Y todos los demás pasajes semejantes. Los aprobaremos. Diremos lo mismo de estas palabras: borracho, que tienes los ojos de un perro y el corazón de un ciervo. 3. Y lo que signe, así como todas las injurias que los poetas y los demás escritores ponen en boca de los inferiores en contra de los superiores. No, sin duda. Semejantes discursos no son a propósito para inspirar moderación a nuestros jóvenes, y si les inspiraran otros sentimientos, no debe sorprendernos. ¿Qué piensas de esto? Pienso como tú. Pero que él, cuando Homero hace decir al sabio Ulises que nada le parecía más bello que un acento circunflejo, mesas cubiertas de manjares deliciosos, y un escanciador sacando el vino de la crátera para llevarlo y derramarlo de la redonda en las copas. 155. Y en otra parte, que la muerte más triste es perecer de hambre, o cuando nos presenta a Júpiter, olvidando, por el exceso de la pasión, los proyectos que había formado, cuando solo él vigilaba durante el sueño de los dioses y de los hombres, y de tal manera impresionado a la vista de Juno, que no quiere retirarse a su palacio, sino satisfacer sus deseos en aquel mismo sitio, protestándola que jamás había sentido tanto cariño por ella, ni cuando por primera vez se vieron sin saberlo sus padres. 2. O cuando refiere la aventura de Marte y de Venus, sorprendidos en las redes de Vulcano. 3. ¿Crees tú que todo esto sea a propósito para hacer templados a nuestros jóvenes? De ninguna manera. En cambio, cuando nos pinta sus héroes hablando y obrando con espíritu invencible, entonces sí que es preciso admirarle y escucharle, como por ejemplo, cuando dice: Ulises, golpeándose al pecho, dijo a su alma estas palabras: mantente firme, alma mía, tú has soportado los más terribles remles. 4. Sí, ciertamente. Tampoco debe consentirse que nuestros guerreros sean ansiosos de riqueza, ni que se dejen corromper por presentes. 156. No, sin duda. Que no se cante delante de ellos que los presentes ganan a los dioses, ganan a los reyes venerables. Antibarra. Y que no se tenga por sabio el consejo que Fénix, ayo de Aquiles, dio a este, diciéndole que socorriera a los griegos, si le hacían presentes, y que los guardara resentimiento, si no se los hacían. 2. También nos negaremos a creer y confesar que Aquiles haya sido codicioso hasta el punto de recibir presentes de Agamenón. 3. Y de no entregar un cadáver hasta no haber recibido el rescate. 4. Tales hechos no son dignos de alabanza. Aunque con sentimiento debo decir, que Homero no ha tenido razón al atribuir tales hechos a Aquiles y al haber dado crédito a lo que otros antes que la habían publicado. Otro tanto digo de las amenazas que este héroe dirige a Apolo: tú me has engañado, tú, el tiasgnesto de los dioses, te castigaría si tuviera poder para ello. 5. Y de su resistencia en frente de un dios, al río Janto, contra el que estaba dispuesto a batirse. 6. Y de lo que dijo con ocasión de su cabellera, que estaba consagrada al río Esperquio, al héroe Patroclo: quiero dar mi cabellera. 1. No es creíble que haya hecho eso cuando murió Patroclo, ni que haya arrastrado el cadáver de Héctor alrededor de la hoguera de aquel. 2. Ni que haya inmolado y hecho quemar en la misma hoguera troyanos cautivos. 3. Sostendremos que nada de esto es cierto, y no consentiremos que se haga creer a nuestros guerreros, que Aquiles, el hijo de Tetis y del sabio Peleo, y por este biznieto de Júpiter. 4. El discípulo del virtuoso Quirón, haya tenido un alma tan desarreglada, que se dejara dominar por dos pasiones tan contrarias, como lo son una miserable avaricia y un orgullo, que le llevaba a insultar a los dioses y a los hombres. Tienes razón. Guardémonos también de creer y de permitir que se diga, que Teseo, hijo de Neptuno, y Pirítoo, hijo de Júpiter, hayan intentado el robo sacrilego que se les atribuye. 5. Ni que ningún otro hijo de los dioses, ningún héroe se haya hecho culpable de las crueldades y de las impiedades de que les acusan falsamente los poetas. Obliguemos a estos a reconocer. Libro tercero. Tales son, en orden a la naturaleza de los dioses, los discursos que conviene, a mi parecer, que oigan y que no oigan desde la infancia hombres,
cuyo principal fin debe ser el honrar a los dioses y a sus padres, y mantener entre sí la concordia, como un bien para la sociedad. Lo que hemos dispuesto sobre este punto, dijo Adimanto, me parece muy razonable. Ahora, si queremos hacerlos valientes, no es preciso que lo que se les diga, tienda a hacerles despreciar la muerte. ¿Crees que se pueda temer la muerte y tener valor? No. Por Júpiter. No lo creo. Un hombre que está persuadido de que el otro mundo es horrible, ¿podrá dejar de temer la muerte? ¿Podrá preferirla en los combates a una derrota y a la esclavitud? Eso es imposible. Luego nuestro deber es estar muy en guardia respecto a los discursos que tengan esta tendencia, y recomendar a los poetas que conviertan en elogios todo lo malo que dicen ordinariamente de los infiernos, con tanto más motivo cuanto que lo que refieren ni es verdadero, ni propio para inspirar confianza a los guerreros. Sin duda. Borremos, pues, de sus obras todos los versos que siguen, comenzando por los siguientes. 148. Jo preferiría la condición de labrador al servicio de un hombre pobre, que viva del trabajo de sus manos, a reinar sobre la multitud toda de los muertos. Y estos, no descubrió de las miradas de los mortales y de los inmortales esta estancia de tinieblas y de horrores, temida por los dioses mismos. Y después, ¡ay de mí! En las estancias de Pintón aún nos queda una alma, y mía imagen, pero privada de todo sentimiento, y también, él solo piensa, los demás son sombras errantes. Y estos, ese alma, al salir del cuerpo, desciende a los infiernos, llorando su destino y echando de menos su fuerza y su juventud y también, su alma, como el humo, se sume bajo la tierra dando gemidos. 149. Y en fin, como los murciélagos, tiene el fondo de un antro sagrado remloteando chillidos, cuando uno de ellos ha caído de la roca, y se enganchan los unos a los otros. Así las almas se ligan y enlazan dando gemidos. 1. Conjuremos a Homero y a los demás poetas a que no lleven a mal que borremos de sus obras estos pasajes y otros semejantes. No es porque no sean muy poéticos y que no halaguen agradablemente el oído del público, pero cuanto más bellos son más peligrosos para los niños y para los hombres, que, destinados a vivir libres, deben preferir la muerte a la servidumbre. Tienes razón. Borremos también estos nombres odiosos y formidables de Cocito, Estigia, Manes, infiernos y otros semejantes, que hacen temblar a los que los oyen. Quizá tienen su utilidad para otro objeto, pero es de temer que el terror, que ellos inspiran, enfríe y debilite el valor de nuestros guerreros. Este temor es muy fundado. Pues es preciso quitarlo. Sí. Y servimos lo mismo en la conversación que en poesía de expresiones enteramente contrarias. Sin contradicción. Quitemos igualmente esas lamentaciones y quejas, que se ponen en boca de los hombres grandes. Es una consecuencia necesaria de lo que acabamos de decir. 150. Veamos antes, si la razón autoriza o no esta supresión. ¿No es cierto que el sabio no mirara como un mal la muerte de otro sabio su amigo? Es cierto. ¿Que no llorara por consiguiente por él, como si le hubiera sucedido una desgracia? No. Digamos igualmente que el sabio se basta a sí mismo, y que tiene sobre los demás hombres la ventaja de no necesitar de nadie para ser dichoso. Nada más cierto. Luego no será para él una desgracia perder un hijo, un hermano, riquezas, o cualquiera otro bien de esta naturaleza. Cuando esto le suceda, no se lamentará, sino que lo soportará con toda la paciencia posible. Sin duda. Luego con razón suprimimos en los hombres ilustres las lágrimas y los gemidos, y los reservamos a las mujeres, y aun a las más débiles entre ellas, así como a los hombres de carácter afeminado, puesto que queremos que los que destinan ver, que los héroes nunca han cometido semejantes acciones, o que, si las han cometido, ya no son descendientes de los dioses. Pero no les permitamos decir que son a la vez hijos de los dioses y culpables de semejantes crímenes, ni que persuadan a nuestros jóvenes que los dioses han producido algo malo y que los héroes no valen más que los hombres. Porque, como dijimos antes, esta clase de discursos ofenden a la verdad y a la religión, y ya hemos demostrado lo repugnante que. 158 es suponer que los dioses sean autores de mal alguno. Es cierto. Añadamos que tales discursos son muy peligrosos para los que los escuchan. En efecto, ¿qué hombre no justificará a sus ojos su propia maldad, cuando esté persuadido de que no hace más que lo que han hecho los hijos de los dioses, los descendientes del gran Júpiter, que tienen a la cima del Ida, en acento circunflejo dio del puro éter, un altar en que hacen sacrificios a su padre, y que llevan aún en sus venas la sangre de los inmortales, Antibarra? Por todas estas razones desterremos de nuestra ciudad esta clase de ficciones,
por temor de que engendren en la juventud una lamentable facilidad para cometer los mayores crímenes. Desterrémoslos. Puesto que hemos comenzado a fijar los discursos que deben respetarse y los que no deben respetarse, hay todavía algunos de otra especie de que tengamos que hablar. Ya hemos tratado todo lo que hace relación a los dioses, a los genios, a los héroes y a los infiernos. Sí. Aquí correspondería arreglar lo relativo a los discursos que se refieren a los hombres. Sin duda. Pero, mi querido amigo, en este momento esto es imposible. ¿Por qué? Porque yo creo que diríamos que los poetas y los autores de fábulas se engañan gravemente con relación a los hombres, cuando dicen que los malos son dichosos en su mayor parte y los hombres de bien desgraciados, que la injusticia es útil en tanto que permanece oculta, y, 1. Versos atribuidos por Luciano a Eucondiersis N. poeta trágico que no nombra. Veas el elogio de Demóstenes, t. Y, capítulo 13. 159. Por el contrario, que la justicia es dañosa al que la practica y útil a los demás. Le prohibiríamos semejantes discursos y les prescribiríamos que en lo sucesivo dijeran lo contrario, lo mismo en verso que en prosa. No es verdad. Estoy persuadido de ello. Pero si confiesas que en esto tengo razón, deberé concluir que convienes en lo que se cuestiona desde el principio de esta conversación. Es justa tu reflexión acento circunflejo, por consiguiente, reservemos el tratar de cuáles son los discursos que deben admitirse respecto de los hombres, para cuando hayamos descubierto lo que es la justicia y si es ventajoso en sí ser justo, sea uno tenido o no por tal. Acento circunflejo haremos bien obrando así. Basta lo dicho sobre los discursos y pasemos a la dicción. De esta manera habremos tratado a fondo lo que debe ser materia de los discursos y la forma que conviene darles. No te entiendo. No es eso lo que deseo. Veamos si me entenderás mejor de otra manera. Todo lo que dicen los poetas y los autores de fábulas es otra cosa que una narración de las cosas pasadas, presentes o futuras. No. Para ello, no emplean o una narración simple, o una imitativa, o una compuesta de una y otra. Te suplico que te expliques más claramente. Soy un maestro singular, a lo que parece, porque no puedo hacerme entender. Voy a ver, siguiendo el ejemplo de los que no tienen facilidad en explicarse, si puedo hacerte comprender mi pensamiento presentándotelo, no en general, sino en ejemplos sucesivos. Respóndeme. ¿Sabes los primeros versos de la Ilíada, donde Homero refiere que Grises fue en busca de Agamenón para suplicarle, 160 que le entregara a su hija, y que como Agamenón se negara con aspereza, él se retiró y conjuró a Apolo para que vengara esta repulsa en el ejército griego? Lo sé. Sabes también, que hasta estos versos, imploraba de todos los griegos, sobre todo a los dos hijos de Aireo, jefes de los pueblos, el poeta habla en su nombre, y no trata de hacernos creer que sea otro el que habla y no él. Pero después de estos versos habla en nombre de Grises y emplea todo su arte para persuadirnos de que no es Homero el que habla sino el anciano sacerdote de Apolo. La mayor parte de las relaciones de la Ilíada y de la Odisea son de este género. Es cierto. ¿No es siempre una relación, ya hable el poeta por sí o ya lo haga por boca de otros? Sin duda. Y cuando habla por boca de otros, no trata de conformarse todo lo posible con el lenguaje de aquel en cuyo nombre habla. Sí. Conformarse con otro por el gesto o por la palabra, no es imitarle, sin duda. Por lo tanto, en estos casos las narraciones, tanto de Homero como de los demás poetas, son narraciones imitativas. Muy bien. Por el contrario, si el poeta no se ocultase nunca bajo la persona de otro, todo su poema y su narración serían simples y sin imitación, y para que no me digas que no comprendes cómo puede hacerse esto, voy a 161 Pilcartelo. Si Homero, después de haber dicho que Grises había venido al campo con el rescate de su hija y que habla suplicado a los griegos, sobre todo a los dos reyes, hubiera continuado la relación en su nombre, y no en el de Grises, no sería ya una imitación, sino una narración sencilla. He aquí, por ejemplo, cómo se hubiera explicado, y me serviré de la prosa, porque no soy poeta. El sacerdote, al llegar al campamento, suplicó a los dioses que permitieran a los griegos tomar a Troya, y que les concedieran una vuelta feliz. Al mismo tiempo, conjuró a los griegos, por respeto a Apolo, a que le volvieran su hija y aceptaran su rescate. Todos los griegos, llenos de respeto por este anciano, consintieron en su demanda, pero Agamenón se levantó contra él, le mandó que se retirara y que no se presentara jamás en su presencia, no fuese que ni el cetro ni las cintillas del dios le librasen de su cólera, que antes que entregar la hija,
ella envejecería con él en Argos, que se marchase y no le irritase más, si quería volver sano y salvo a su casa. El anciano se retiró temblando y sin decir nada. Luego, que se alejó del campamento, dirigió una súplica a Apolo invocándole con todos sus nombres, recordándole todo lo que había hecho por agradarle, ya construyendo templos, ya inmolándole víctimas escogidas, y en recompensa de su piedad le suplicó que lanzara sus flechas mayor que los griegos, para vengar las lágrimas que le habían hecho derramar. A esto llamo yo una narración simple y sin imitación. Lo entiendo. Comprendes igualmente que hay una especie de narración que es opuesta a esta. Es aquella en la que el poeta, suprimiendo todo lo que intercala por su cuenta en los discursos de aquellos a quienes hace hablar, solo deja el diálogo. Comprendo. Esta narración es la propia de la tragedia. Justamente. Creo ahora haberte hecho entender lo que no comprendías al principio, a saber, que en la poesía y en toda ficción hay tres clases de narraciones. La primera es imitativa, y, como acabas de decir, pertenece a la tragedia y a la comedia. La segunda se hace en nombre del poeta, y la verás empleada en los ditirambos. La tercera es una mezcla de una y otra, y nos servimos de ella en la epopeya y en otras cosas. ¿Me entiendes? Sí, entiendo lo que querías decir. Recuerda también lo que dijimos antes, que después de haber arreglado lo concerniente al fondo del discurso, nos faltaba examinar la forma. Lo recuerdo. Quería decirte que necesitábamos discutir juntos si hemos de dejar a los poetas la libertad de servirse de narraciones puramente imitativas o de unas y otras a la vez, y qué reglas les prescribiremos para esta clase de narraciones, o si les prohibiremos toda imitación. Adivino tu intención, ¿quieres ver si admitiremos o no la tragedia y la comedia en nuestro estado? Quizá y acaso algo más, porque en este momento no sé nada. Pero iré a donde el soplo de la razón me lleve. Bien dicho. Acento circunflejo examina ahora, mi querido Adimanto, si será conveniente que nuestros guerreros sean imitadores o no. No resulta de lo que antes dijimos, que cada uno solo puede hacer bien una sola cosa, y que si se aplica a muchas, no conseguir hacerse superior en ninguna. Es cierto. Lo mi acento circunflejo me sucede con respecto para guardar nuestro estado, se avergüencen de semejantes debilidades. En esto obramos perfectamente. Conjuremos una vez más a Homero y a los demás poetas, para que no nos representen a Aquiles el hijo de una diosa, tan pronto echado sobre el costado, tan pronto boca arriba o boca abajo sobre la tierra. Tan pronto errante, presa del dolor, sobre la ribera del mar inmenso. 1. 151 ni tomando el polvo abrasador con dos manos, y cubriéndose con él la cabeza o llorando y gimiendo, ni a Príamo, rey casi igual a los dioses, suplicando y arrastrándose en el polvo, y llamando un tras otro a cada uno por su nombre. También les suplicaremos, que no nos representen a los dioses llorando y exclamando, ¡ay de mí! ¡Cuán lamentable es mi suerte! Soy una madre desgraciada. Y si este es un mal respecto de los demás dioses, lo es mucho más aún después de haber puesto en boca del más grande de ellos estas palabras, ¡ay de mí! Veo con sentimiento a un mortal, que me es querido, huyendo alrededor de las murallas, mi corazón está turbado. Y en otro pasaje. Desgraciado de mí. He aquí el gnome acento circunflejo en que Sarpedón, el mortal que más quiero, va por la voluntad del destino a perecer Arnuis de Patroc, hijo de Menucio. 152 Ya ves, mi querido Adimanto, que si nuestros jóvenes toman en serio esta clase de historias, y si no se burlan de todas estas debilidades, como indignas de los dioses, les será difícil creerlas indignas de sí mismos, puesto que de todas maneras no son más que hombres. No se avergonzaran de tales acciones y discursos, y a la menor desgracia que les suceda, se abandonaran cobardemente a los gemidos y a las lágrimas. Nada más cierto que lo que dices. Acabamos de ver que no debe ser así, y debemos atenernos a las razones expuestas mientras no se nos presenten otras mejores. Sin duda. Será más conveniente que se sientan inclinados a la hilaridad. ¿Una risa excesiva no es señal de una gran alteración en el alma? Lo creo así. Luego no debemos consentir que se nos representen a los hombres grandes, y menos aún a los dioses, dominados por una risa que no puedan contener. No, seguramente. Y si hemos de creerte, reprenderemos a Homero por haber dicho, una risa inextinguible estalló entre los dioses, cuando vieron a Vulcano agitarse cojeando. 1. Sí, si quieres creerme, debes reprendérsele. Sin embargo, la verdad tiene derechos, que es preciso respetar. Porque, si no nos engañamos cuando dijimos que la mentira nunca es útil a los dioses, pero que lo es algunas veces a los hombres,
Cuando se sirven de ella como de un remedio, es evidente que su uso solo 153 puede confiarse a los médicos y no a todo el mundo indiferentemente. Es evidente. Solo a los magistrados supremos pertenece el poder mentir, a fin de engañar al enemigo o a los ciudadanos para bien de la República. La mentira no debe nunca permitirse a los demás hombres, y así diremos que un particular, que engaña al magistrado, es más culpable que un enfermo que engaña a su médico, que un discípulo que oculta al maestro encargado de su formación las disposiciones de su cuerpo, y que un marinero que disimula al piloto el estado de la nave y de la tripulación. Es muy cierto. Por consiguiente, si el magistrado coge en mentira a algún ciudadano, sea de la condición de los artesanos, sea adivino, sea médico, sea carpintero, uno, le castigará severamente, como a quien introduce en el estado, lo mismo que en la nave, un mal capaz de trastornarle y perderle. Este mal indudablemente perdería al estado, si los actos correspondiesen a las palabras. ¿No deberemos también desarrollar en nuestros jóvenes la templanza? Seguramente. ¿No son los principales efectos de la templanza hacernos sumisos para con los que mandan, y dueños de nosotros mismos en todo lo relativo a comer y beber y en los placeres de los sentidos? Sí, así me lo parece. Por lo mismo aprobaremos el pasaje de Homero en que Diomedes dice, 154 amigo, siéntate, guarda silencio y signe mis consejos, 1. Y este otro, los griegos marchaban llenos de ardor y de valor,